Bienvenidas y bienvenidos a la 8ª sesión de este taller de cuentos. Hoy he preparado para ustedes el desarrollo de un elemento, tal vez el fundamental de todo cuento, que es el personaje. El personaje que desarrolla las acciones o los personajes que desarrollan las acciones. ¿Cuál es la importancia de que tengamos esto fríamente calculado y bien planeado? Hay oportunidades en las que estamos desarrollando un cuento y el personaje no lo tenemos bien consolidado. Eso hace que el cuento se vea débil, perjudica el desarrollo de las acciones y nos entorpece el avance del cuento. Los personajes en sí mismos, ¿verdad?, desarrollan unas acciones, pero además tejen relaciones dentro del texto y son los que van armando las diferentes intrigas y los diferentes conflictos que se desarrollan en la historia. Pareciera que este elemento que vamos a ver hoy no se relaciona solo con el cuento, y es así. Esta herramienta de trabajo que vamos a utilizar hoy y que les aconsejo que la aprovechen de la mejor manera porque les va a resultar de mucho provecho para su carrera como escritores, como escritoras, es la elaboración de la ficha de un personaje. No hay manera de planear un libro de cuentos con unidad temática si no aceptamos la importancia de la planificación. En esta planificación, cuando se tiene ya el perfil del libro que queremos hacer, es muy importante que sepamos también cuáles son esos personajes. Y para ello, ¿verdad?, la elaboración de la ficha es fundamental. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando no tenemos conciencia de cuáles son las características de todo ese personaje, eso se nota en el texto y el personaje se debilita y el personaje puede sufrir alguna alteración cronológica, puede haber alguna variante que indique que no teníamos precisión de las características de nuestro personaje. Vamos a hablar, ¿verdad?, además de la importancia de lo que desarrollan los personajes dentro de la historia, vamos a hablar de las claves para desarrollar personajes profundos con potentes rasgos psicológicos que los conviertan en algo profundo que desarrolle la historia y que nos haga construir y finalmente escribir textos memorables. Los personajes son el corazón y el alma de cualquier obra literaria. Son ellos quienes dan vida a las historias, quienes generan empatía en los lectores y quienes dejan una huella duradera en la memoria. En el género del cuento, donde la concisión y la intensidad son fundamentales, la creación de personajes convincentes y complejos es aún más desafiante. Por eso, esbozaremos las claves para construir personajes completos y profundos. Yo diría también profundos, ¿verdad?, profundamente complejos. Cuando ustedes van a construir un personaje para una historia, deben calibrar cuál es el fin, cuál es el tono, cuál es el meollo, la atmósfera de ese cuento, y en función de eso es que van a desarrollar sus personajes. No pueden construir un cuento de terror con un personaje que dé risa. Es algo incongruente, ¿verdad? Y no va a haber coherencia entre el desarrollo del personaje, entre el perfil del personaje y el desarrollo de la historia. Por esto, la elaboración de las fichas es una de las tareas más importantes que podemos hacer, que podemos desarrollar en esa rutina que debemos armar de escribir todos los días. Vamos a hablar de las características de los personajes redondos. A diferencia de los personajes planos, los personajes redondos son figuras complejas tridimensionales. En cambio, los personajes planos, como su nombre lo dice, pertenecen a una sola dimensión y se comportan de manera predecible.
Algunas características del personaje profundo, del personaje complejo, del personaje redondo, tiene que ver con su desarrollo psicológico. Estos poseen una rica vida interior con pensamientos, motivaciones que los hacen evolucionar en el marco de la historia. Los personajes tienen que ser realmente humanos, es decir, no puedes construir un personaje que no sea verosímil para la historia. ¿Ok? Entonces, cuando vas a hacer la construcción del personaje, tienes que aportarle rasgos humanos. Los humanos tenemos fallas, debilidades, contradicciones que nos hacen identificables, ¿verdad?, con la realidad que vivimos. Y estas fallas, estas debilidades, son finalmente las que van a hacer que un lector tenga preferencias por un personaje o por otro, tenga empatía por un personaje y sufra con las calamidades de ese personaje. Que pareciera un acto sádico, pero eso es lo que buscamos los escritores, que los lectores sufran y padezcan las emociones de sus personajes. Hay otro aspecto que es importante para el desarrollo de un buen personaje complejo, es que sea susceptible al crecimiento y al cambio, que evolucione dentro de la historia, que al enfrentarse al conflicto central de la historia, ese personaje tenga, ¿verdad?, la oportunidad de cambiar su actitud y su desenvolvimiento tal cual ha comenzado a presentarse dentro de la historia. Por eso decimos que pueden crecer y que pueden evolucionar. Un personaje que se mantiene desde que comienza la historia hasta que finaliza con un mismo carácter, con una misma situación, a pesar de los acontecimientos, no es creíble. Para lograr establecer este perfil del personaje profundo, del personaje redondo, hay varias claves. Hay que conocer a fondo el personaje. El autor debe sumergirse en la mente y el corazón del personaje, comprendiendo sus motivaciones, sus deseos, sus maldades, cómo puede actuar un personaje ante tal acontecimiento. Tienes que conocerlo al dedillo, saber si mi personaje es víctima de una estafa, cuál va a ser la actitud que va a tener con respecto a eso. Si el personaje es agredido por una persona físicamente, ¿cómo va a reaccionar? Si es agredido verbalmente, ¿cuál va a ser la respuesta que va a dar a eso? A los personajes también debemos otorgarle una historia personal. Aunque esto no me canso de decirlo en los talleres, aunque haya datos que crean que no van a utilizar del personaje, hay que conocerlo todo. Esa historia personal de ese personaje protagonista, de los personajes secundarios de tu historia, del villano, del héroe, deben estar presentes en las fichas que vamos a trabajar al final, para que tengas el conocimiento de cuál es la vida de ese personaje. Es necesario construirlo de manera rica, ¿verdad? Porque si es una persona, si es un personaje, si es un protagonista aburrido, que no le pasa nada, eso no va a servir para la construcción de la historia. La apariencia física, los gestos, los defectos, son elementos que le dan mayor profundidad y que hacen que sea mayor atractivo y que sea más verosímil a la hora de construir la historia. La otra cosa que debemos contemplar son las diferentes facetas de los personajes. Las diferentes facetas son esas que ocurren cuando está el desarrollo de las acciones y son las que le dan mayor peso a la personalidad del personaje. Como ya dijimos en la primera parte de esta sesión, debemos como autores de esos cuentos que escribamos también tener un rasgo de flexibilidad y permitir a los personajes que crezcan. No construyamos personajes rígidos, podemos hacer que evolucionen y que cambien de la misma manera que puede evolucionar y cambiar en la vida real un ser. Los recursos narrativos para profundizar el perfil de un personaje tiene que ver con la manera como se arma el discurso. Cuando tú estás desarrollando el relato, hay que tratar de no decir, sino mostrar.
No es lo mismo decir que una persona, que uno de los personajes, supongamos, un profesor es iracundo, a que pongas al profesor entrar al salón y golpear el escritorio. No tienes que decir que es iracundo para que el lector sepa que lo es. Son las acciones que él desarrolle las que van a dar esa característica del personaje. Entonces, ¿cómo hacemos? No digamos, sino que mostremos. Hay otro elemento considerable a la hora de desarrollar el perfil del personaje, es determinar cuál va a ser el momento climático de ese personaje. En qué momento se va a presentar el conflicto que va a prever, que va a estar, que sea anterior al desenlace de esa historia. Para eso, bueno, la construcción de personajes buenos a veces es muy difícil, porque terminan siendo personajes planos. Los mejores personajes, que siempre han sido los de mi preferencia, son los personajes villanos, los malos, los asesinos, los envidiosos, porque esos personajes son los que permiten que la historia gane profundidad. ¿Cuál es la importancia de la creación de un personaje en la literatura? El lector debe poder identificarse con el personaje. Entonces, los personajes, como tienen diferentes tipos, debe confluir dentro de la historia un personaje. A veces es el villano el que genera la empatía del lector, pero por lo general son los héroes los que generan la empatía en el lector. Entonces, veamos lo siguiente, la personalidad de los personajes. Los personajes deben tener una forma en su ser bien definida, pero también deben tener una definición en su forma física. El personaje debe verse, el lector debe saber cuál es la forma física de ese personaje que tú construiste. Además de eso, debe haber un desarrollo en torno a la figura de los personajes que tiene que ver con las motivaciones que los hacen actuar de esa manera. Por ejemplo, si hay un personaje, hembra o varón, hombre o mujer, que es víctima en su infancia de agresiones, que es huérfano, que sufre privaciones, que sufre hambre, que sufre frío, que no recibe amor de nadie, es difícil, ¿verdad?, que en su desarrollo de adulto no responda a todas esas carencias que tuvieron al inicio de sus vidas. Entonces, debes prever de qué manera ese personaje va a reaccionar en la historia que estás relatando, porque esas motivaciones van a depender de la experiencia de vida del personaje. Hay 3 técnicas para la creación de personajes verosímiles. Primero, la investigación que debes hacer. En las sesiones anteriores, creo que fue en la 6ª sesión, hablábamos acerca de la visita a un espacio de la ciudad donde van a interactuar tus personajes. Recuerden que no estamos hablando de un cuento, estamos hablando de un libro de cuentos. Entonces, los personajes de tu historia, ¿en el marco de qué se van a desarrollar? Entonces, para esto necesitas hacer una investigación. Hay personajes que pueden ser los personajes más comunes, esos prototipos de personajes que están, los arquetipos de los personajes que están estudiados, que está en la clasificación de Vladimir Prop, que no vamos a tocar en este taller, pero que lo pueden investigar, lo pueden buscar. En esa investigación vas a tener que ubicar quién va a ser el héroe y quién va a ser el villano. Cuando tengas estas características de este personaje, cuando desarrollen la cualidad emotiva de esos personajes, su condición psicológica, puedes utilizar, convertirlos o invertirlos en su papel que desarrollan, de manera tal que ganen mayor profundidad. Hay una condición a la hora de la creación de personajes verosímiles, que es que el escritor puede experimentar con diferentes características y motivaciones para ver cuál es la que le funciona mejor para el desarrollo de ese personaje. Al final de cuentas, recuerden que eso que estamos armando es un plan y que es susceptible tanto de flexibilizarlo como de cambiarlo y transformarlo
para que la historia se desarrolle como nosotros queremos. Cuando estemos haciendo las prácticas, vamos a elaborar fichas de todos los personajes, diferentes fichas. Y cuando digo ficha, no estoy hablando de una idea abstracta. Digo un pedazo de papel, una cartulina, una hoja en la pantalla de la computadora asignada a cada personaje. Y les recomiendo no ser ligeros en este caso, porque la experiencia, recuérdense que los que nos dedicamos a dictar talleres de cuento, de novela, de crónica, de ensayo, ya tenemos un camino recorrido y hemos perfilado qué es lo que mejor funciona. Entonces, las personas que se inscriben en los talleres, uno de los beneficios que obtienen es que esa experiencia se puede transmitir o transferir en el sentido de que lo que ya está probado, ¿para qué volverlo a probar? Entonces, hagamos una cosa. Les voy a decir, ¿verdad?, las características de esa ficha, de esas notas que van a tomar para cada personaje. Lo primero es el nombre. Y a la hora de poner un nombre, ¿verdad?, sabemos que no es fácil, pero que tiene una relación directa con el desarrollo de la historia. Entonces, que el nombre que escojan para su personaje tenga que ver con ese personaje, por semejanza o por adversidad. A la hora de poner el nombre a sus personajes, tienen que darse cuenta que ese personaje va a responder a unas acciones. Y ese nombre tiene que estar en sintonía con esas acciones que va a desarrollar. Entonces, cuando vayan a colocar el nombre de los personajes, deténganse y no lo tomen como algo ligero. Denle la importancia que tiene el nombre de cada personaje. La edad. Pareciera que no es algo indispensable, pero sí lo es. Hay un rango, por ejemplo, decir que es un adulto no es suficiente, porque un hombre de 40 años es un adulto, pero un hombre de 70 años también es un adulto. Hay que fijar la edad del personaje porque dependiendo de ella, eso va a tener relación con la manera como reaccionan ante las adversidades que le ocurran. Establezcan fecha y lugar de nacimiento, estado civil del personaje, oficio, apariencia. La apariencia física del personaje es muy importante. En algún momento de las primeras sesiones hablábamos de que a la hora de construir cuentos, la ética no era como algo que nos importara mucho, porque eso es un tema muy sensible ahorita, pero en la literatura, yo coincido con eso, ¿verdad? Nos vemos obligados a utilizar las palabras para describir los personajes, tal cual nuestro vocabulario que escojamos tener en nuestro relato nos lo permita. Por ejemplo, no es lo mismo si estamos escribiendo un cuento de realismo sucio, decir que un hombre es ñeco, a decir que un hombre es minusválido. Entonces, hay que establecer un vocabulario adecuado al estilo y al género de lo que estamos escribiendo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo decir un negro salió en la noche, se abalanzó sobre el cuerpo de un hombre, a decir un afrodescendiente. Ese tipo de vocabularios no lo podemos considerar porque de verdad que le restan verosimilitud y le restan el tono que debe tener cada cuento dependiendo del género del que estamos tratando. Entonces, la apariencia física, y digo esto porque hay veces, hay oportunidades que uno escribe o que alguien lee el texto de algún escritor y nota que hay incongruencias en el discurso. Yo hace poco estaba escuchando una lectura de una novela que estaban presentando, una novela de realismo sucio, donde se contaba la historia de un niño abusado y donde se utilizaba un lenguaje realmente fuerte, y al final la historia quedó totalmente debilitada porque al momento de decir que hubo una penetración, el escritor no se atrevió a poner la palabra culo y utilizó la palabra ano.
hay que ser coherente con lo que hacemos. De la misma manera que si quieren escribir cuentos de fantasía, tienen que utilizar un lenguaje para cuentos de fantasía. Si van a escribir cuentos policiales, tienen que escribir cuentos con el lenguaje propio de un cuento policial. Si van a escribir realismo sucio, tienen que atreverse a poner las palabras pertinentes que van en ese texto. Cualquier otra cosa es una incoherencia y hace que el texto se debilite. Decía entonces que la apariencia física de nuestro personaje es muy importante. No es suficiente decir que era moreno. Esa persona puede ser moreno pecoso, moreno manchado, tiene una piel más o menos de una tonalidad homogénea. No se detengan ante los detalles. Los detalles van a hacer que su personaje, ustedes tengan el control total y el dominio de su personaje. Hay varios niveles en la ficha. En la ficha está lo que primero tenga que ver con la apariencia, con la edad, con lo que se ve, con lo que podemos palpar, con lo que podemos ver. Pero están otros rasgos que tienen que ver con la personalidad. Allí tienen que basar las notas que tomen en las características, rasgos distintivos de la personalidad de sus personajes. Hay que dedicar un tiempo en esa ficha a escribir la historia del personaje. Tal vez piensen que es un tiempo perdido, pero no lo es. No digamos que van a hacer una nota de 5, 10 páginas, pero sí hay que narrar una historia en unas 8, 10 líneas de cuál es la historia de su personaje. La otra cosa importante para la ficha que van a desarrollar, son las relaciones de los personajes entre sí. Cómo se relacionan dentro de la historia. Hay una relación armónica, hay una relación de adversidad, hay una relación de persecución, hay una relación de amistad, hay una relación de ayuda, de solidaridad. Todos esos elementos que pueden estar dentro de la historia a desarrollar en sus personajes, deben tenerlos claros. Porque a veces cuando hay errores en las cronologías, hay errores en el significado de las cosas, hay errores que se cometen que debilitan la verosimilitud de un texto, son porque no tenemos conciencia de cómo se relacionan nuestros personajes. Finalmente, en esa ficha deben tener claro las posibles reacciones, el posible desencadenamiento, la actitud de sus personajes ante distintos hechos, aunque no los vayan a vivir. La ficha de personaje es una de las herramientas más útiles para los escritores, tanto para los cuentistas como para los novelistas, ya que ayuda a organizar la información y da una visión clara de los personajes que hemos escogido para desarrollar nuestra historia. Recuerden que la creación del personaje es una tarea desafiante y asúmanlo como tal y dedíquenle el tiempo necesario para esto. Así despedimos la 8ª sesión de este taller del cuento.